En el nombre de Jesús, oh poderoso Dios, vamos a hacerlo con mucha alegría. Vamos a escuchar tu palabra, Señor, y seguro que la vamos a aplicar, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, nuestro amado hermano pastor Enoch Hernández, en el nombre del Señor Jesucristo con nosotros, y que el Señor lo bendiga poderosamente, en el nombre de Jesús. Continúe. Amén, hermano Gerton, Dios le bendiga. Saludos a todos los hermanos, nuestra hermana Denis. Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados con Guardianes del Aceite. El Señor Jesucristo los bendiga. A cada uno de los hermanos, los pastores, de una manera especial los saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, estamos aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios y es una bendición pues ser parte de esta convocatoria para predicar, enseñar y también orar. Amén. Bueno, una bendición, hermanos, tener la palabra de Dios con nosotros y quisiera ir, creo que es hasta la 1, ¿sí? Hora colombiana. Hermano Gerson. Vamos a leer Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. Nos dice la palabra de Dios. Allí Efesios capítulo que me gustan mucho. Nos dice allí la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Quiero empezar diciendo, en cuanto a la enseñanza, que el apóstol Pablo fue un instrumento que Dios usó para enseñarnos cosas a través de lo conocido, enseñarnos lo desconocido, lo espiritual. Y puedo referirme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde nos dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, puedo creer que toda la Escritura es inspirada por Dios y esta parte es inspirada por Dios. Dios usó al apóstol Pablo para hablarnos de una armadura que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos fortalecernos en esta armadura porque es el poder de su fuerza, el poder de la fuerza de Dios. Y dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es una forma muy concreta que nos habla el Espíritu de Dios, que nos deja allí registrado en su palabra y nos dice, mire, con esto van a estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirnos lo que el Espíritu de Dios le mostró a él, lo que él siente en su corazón siendo guiado por el Espíritu. Dice, por tanto, tomad el versículo 14, estad pues firmes y ceñidos amarrados, vuestros lomos con la verdad. Aquí hay algo importante. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué tiene que ver un cinturón con toda la armadura de Dios? Cuando habla del lomo, está hablando de la cintura. Entonces, aquí está hablando de un cinturón, pero si vamos a mirar cómo era la armadura de los soldados romanos, que estaba viendo el apóstol Pablo allí, que Dios estaba usando como figura en este momento su armadura. Dice la historia que el cinturón de estos soldados era ancho y que la parte
de adelante era un poco más ancho y la parte de atrás. Este cinturón iba bien apretado al cuerpo porque dentro del cinturón iba la coraza y los soldados cuando iban marchando llevaban el escudo en la espalda dentro del cinturón. El cinturón también tenía la parte donde iba la espada. Estaba teniendo allí las forjas, si se puede decir así, de la espada. Entonces el cinturón era algo muy importante. Aparentemente, pues uno ve y dice, el apóstol Pablo empieza a hablar de la armadura de Dios de un cinturón. Pero este cinturón, ¿qué puede hacer? Pues si vamos a la historia o a lo que los romanos tenían como armadura, este cinturón era algo especial. Este cinturón, pues allí iba metida la coraza, iba metido el escudo en la parte de atrás, que tenía una parte amplia, y también allí iba prendida la alforja donde iba la espada. Y el apóstol Pablo llama a este cinturón la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que empieza a tener un cristiano o a vivir un cristiano es la verdad. Debe comunicar verdad, debe vivir entre hermanos, hablando verdad con la familia, con la esposa, bueno, con el prójimo, mejor dicho, y debe estar allí en relación con Dios. Si pierde la persona la verdad y empieza a decir cosas que no son, de pronto a buscar como el favor de los hombres más que de Dios, y en alguno de estos se pierde el camino o de la verdad, esta persona está peligrando porque deja inseguro dónde llevar la espada, dónde tener seguro la coraza, dónde colocar el escudo, y bueno, y quedaría sin estar ceñido. Entonces es un tremendo peligro. Hoy en día, hermanos, como nos dice el apóstol Pablo lo vemos escribiendo de una forma como un carácter muy firme, muy fuerte. Y uno dice, bueno, el hermano, ¿qué le pasa al hermano Pablo? Es muy temperamental. No, él lo que quería, hermano, era que nosotros supiéramos y que el pueblo de Dios supiera qué es nuestra comunicación con Dios. Que esto es entre Dios y yo. No tiene nada que ver los demás. Los demás es el segundo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Pero en realidad, hermanos, los que debemos estar bienes somos nosotros con Dios. En otras palabras, nadie puede ayudarnos a hablar por nosotros. No, es que yo fui el que hice esto. No, nosotros somos responsables de lo que decimos y hacemos. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Da tristeza, hermanos. Hace un tiempito atrás estuve hablando con un líder y hablé con él, me senté 2 veces, estoy hablando con la persona, estuvimos hablando de un tema. Cuando a los días volví, le pregunté el tema, me dijo, no, yo nunca he dicho eso, y no era nada grave. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando con las personas? Y no solamente él, o muchas personas que creo que usted ha conocido también, los que han dicho cosas que no son verdad. Entonces, al cristiano perder la verdad, al dejar de decir la verdad, está en peligro, está perdiendo parte de su armadura y muy importante. Entonces, nosotros como cristianos debemos hablar verdad. Recuerde, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Allí iba, dentro de ese cinturón que iba ceñido a los lomos, apretado, amarrado a los lomos, iba la coraza, iba la espada y también colocaban allí el escudo. Amén. Y sigue diciendo la palabra, vestidos con la coraza de justicia. Aquí en esta parte se colocaban la coraza de justicia. Esto era, el apóstol Pablo estaba diciendo allí entonces que cuando alguien habla verdad, está ceñido y firme.
delante de Dios, pero si hace justicia, entonces va a proteger su cuerpo contra las acechanzas del enemigo. La justicia, pues creo que sabemos todos que es actuar justamente. Si nos devuelven alguien, nos vueltos, va usted al supermercado, la tienda, la cajera, o alguien nos da de más, no es que, ay, qué bendición, el Señor me bendijo, no. A usted le dieron de más, usted debe ser justo en eso, debe pagar lo justo, debe hacer lo justo delante de Dios, y eso va a proteger su vida, eso va a ser una coraza, y la Biblia le llama coraza de justicia. Amén. Nos dice también calzados, el versículo 15 de Efesios capítulo 6, versículo 15, dice, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí nos dice, en nuestra versión Reina Valera, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras versiones nos dice que seamos diligentes para predicar el evangelio. Muchas versiones, la mayoría nos habla de diligencia para predicar el evangelio, y ese son el calzado del cristiano. Pero hay tres versiones, que encontré dos versiones que nos habla es celosos de la predicación del evangelio. Nos habla de estas versiones en la traducción de ellos. Entonces, sea que tengamos el afán o el celo por guardar el verdadero evangelio, porque ese es el calzado, eso es en lo que usted y yo vamos. ¿Cómo estamos predicando? Estamos predicando con celo, o como nos traducen otras versiones, es el afán, la prontitud al llevar el evangelio a otras personas. Este es el calzado de nuestros pies, el evangelio. Entonces, es muy importante, hermano, tener el celo de cuidar la doctrina, de cuidar la palabra de Dios. Si alguien nos predica, mire, es que no se necesita recibir el Espíritu Santo, eso es doctrina ya, porque un cuerpo sin el Espíritu es un cuerpo muerto. Una iglesia, puras personas allí con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con tantas cosas que tenemos como seres humanos, sin recibir el Espíritu Santo, sin la evidencia de hablar en lenguas, sin la evidencia de que Dios está en uno. Entonces, como dice Romanos 8:9, entonces, hermano, dígame qué es una iglesia, un cuerpo, pero sin el Espíritu de Dios. Entonces, no podemos permitir ese tipo de predicación. Hay gente que ya está diciendo que el único pecado antes predicamos que el único pecado de muerte era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese no tenía perdón ni aquí, ni en el otro mundo, mejor dicho, en otra vida, como dice el Señor. Pero ya hay algunos que le aumentaron a 8, a 7 pecados de muerte, ya dicen que Dios no perdona esto, que Dios no perdona aquello, que esto no tiene perdón, que esto otro no tiene perdón. Eso ya está regado por muchas partes. Entonces dice uno, Dios mío, ¿cómo dejaron el celo de la palabra? El apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que os envanezcáis unos contra otros. Entonces, debe haber esto que nos dice el versículo 15, calzados vuestros pies con el apresto o el celo del evangelio de la paz, o el afán por predicarlo. Amén. Llegamos a un punto importante que es el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dos versículos nos hablan de tres elementos, pero estos tres elementos, pues en lo que yo puedo entender, se refiere a una sola realidad espiritual, y es la palabra de Dios. Nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, lo que creemos, es el escudo. La fe, lo que creemos, es el escudo. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, lo que yo creo es un escudo con que puedo apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es lo que yo creo? En la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo
fue tentado, digámoslo en otras palabras, tal vez no sé cómo lo tome usted, pero fue atacado por el enemigo, tentado, atacado. Y le dijo, voy a dar la traducción de ese texto. Si eres hijo de Dios, di que este problema se solucione. Haz que este problema se solucione, o pídele a Dios. Y el Señor le respondió inmediatamente con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las soluciones vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted ve el ataque o la tentación, como usted lo quiera llamar, contra el Señor Jesucristo que usó el enemigo. El Señor Jesús siempre usó la palabra. Él no se puso a discutir con él, ni a decirle, ni nada de eso. Usó fue la palabra. Entonces, lo que creemos es el escudo que apaga los dardos de fuego, colocándolo en una manera como más, si usted lo lee puede verlo así. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, le hago una traducción. La fe es el escudo con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? Lo que creemos. Entonces hay que usar en la palabra. Por ejemplo, estamos en una situación de pandemia, de peste destructora. Entonces nos dice, el vecino tiene tal problema, el vecino tal otro, allí, allá, y oímos que hay una cantidad de gente alrededor nuestro teniendo ese problema. Usted y yo debemos declarar lo que creemos, usar la fe como escudo para apagar todo ataque del enemigo, pensamientos o dardos de fuego, y debemos declarar la palabra. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? También nos dice ahí en el mismo Salmo 91, plaga no tocará tu morada, no temerás a terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Mire, hay otra plaga, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice ahí la palabra habla de 3 tipos de muerte allí en el Salmo 91 y la Biblia nos dice que Él nos protege y no temeremos. Entonces, estos textos debemos usarlos. Por ejemplo, alguien está con depresión, amaneció mal, hay muchos pensamientos en su mente y ahora qué vamos a hacer. Debe declarar la persona, debe usar lo que cree y decirlo. No he visto justo desamparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el escudo. ¿Qué otra cosa puede ser el escudo? Sino lo que creemos. ¿Y en qué es que creemos? Yo no creo en el vecino, en el hermano, ni en los evangélicos. Creemos en el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo creemos? En el evangelio. ¿El evangelio en dónde lo encuentra usted? Su esencia en la palabra de Dios. Señor, creo en esto. Creo que tú eres mi sanador. Ciertamente tú llevaste mis enfermedades. No me sobrevendrá mal. Tú guarda mi salida y mi entrada. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. 5,000 promesas tenemos en la palabra de Dios para nosotros. 5,000 promesas en la escritura. Alguien dice, no, pues es que el Antiguo Testamento es ley. Qué pena con usted, pero es que yo encuentro desde Génesis, Apocalipsis, promesas que están vigentes. Amén. Lo único que no obedecemos de la ley es lo civil y lo ceremonial, pero lo moral todavía, porque en la ley dice no matarás y todavía lo seguimos obedeciendo. No adulterarás y todavía lo seguimos obedeciendo. Amarás al Señor tu Dios. Todo lo que nos muestra pecado y todas las promesas no pasaron a la historia. La Biblia habla que es lo ceremonial y lo civil de esas 613 leyes. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra, la escritura, lo que nos dice la Biblia, es, hermanos, la fe, es en lo que nosotros tenemos la fe y con esa podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Ven? Sigo avanzando porque el tiempo pasa. El versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación, el casco, el yelmo de la salvación.
Si usted nota, la mayoría de nuestros sentidos, pues todos los sentidos tienen que ver con el manejo de nuestra cabeza. Todos los sentidos están en el manejo de nuestra cabeza, nuestra mente, ¿sí? Los sentidos que nos habla el apóstol Pablo, pues hoy en día hay sentidos científicos que pues, los científicos le han nombrado, pero para el apóstol Pablo son los sentidos que usted y yo entendemos. Y esto los maneja nuestra cabeza. Y el apóstol Pablo dice, tomad el casco o el yelmo de la salvación. Dice, el yelmo de la salvación. Nosotros como cristianos tenemos, hermanos, que cuidar, amén, nuestra salvación. Y eso tiene que ver con nuestra cabeza, lo que entra en nuestra cabeza. Por nuestra cabeza, por nuestros sentidos, llega a nuestro corazón y afecta a nuestro espíritu, por los ojos. No habla el Señor de los ojos, que los ojos, bueno, podemos hablar muchas cosas de los ojos, de las manos, de los pies. Todo esto es manejado por nuestro cerebro, digamos, nuestra cabeza, nuestros oídos, todo lo que llegue al oído, los ojos o lo que digamos, son cosas que nos pueden afectar fuertemente, pero si tenemos la salvación puesta en nuestra cabeza, nos va a ayudar mucho. ¿Cómo es esa salvación puesta en nuestra cabeza? El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, nos dice que el que oye la palabra y no la entiende, va el enemigo y arranca lo que fue sembrado en su corazón. No es así con el versículo 23. Dice que el que oye y entiende da fruto. Creo que es al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, la persona debe guardar sus sentidos, debe primero usarlos en pro de la salvación, nuestros ojos. Job dijo, hice pacto con mis ojos de cómo debía yo mirar una virgen, una mujer. Habla también de los oídos, habla el Señor Jesús que debemos escuchar de las palabras, de toda palabra que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Él sabe nuestros pensamientos y sabe, hermano, lo que estamos pensando. Amén. Dios sabe todas esas cosas. Entonces, todo lo que es nuestro sentido, lo que pensamos, todo, el Señor dice, vea, colóquese en la salvación en su cabeza. Cuando miren, acuérdense de lo que yo he dicho en la palabra sobre la salvación. Cuando hablen, pongan cuidado con lo que van a decir. Cuando oigan, pongan cuidado con lo que van a oír. Y el Señor habla de esta parte de la salvación y que le prestemos atención a la palabra. Le prestemos atención a la palabra de Dios. Seguimos con el mismo versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De otra manera diciéndolo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Todos estos elementos que nos habla allí para protegernos, hermano, contra las acechanzas del enemigo y poder estar en firme, porque este es el poder de su fuerza. Todo esto, pues si hacemos lo que el Señor nos dice, entonces todo esto es para protegernos de ataque. Pero aquí está hablando de atacar, de un arma para atacar, y es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, nos dice aquí la escritura, vuelvo a leerlo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando usted usa un texto, por ejemplo, vamos a dar un texto, un texto que usó Moisés por 40 años. Nos dice la Biblia que él era constante repitiéndolo. Es Números 10:35, donde dice que cada vez que el arca se levantaba, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en el desierto? 40 años. Bueno, póngale 39 que lo repitió, que fue más. Y dice que cada vez que se levantaba el arca, Moisés decía, levántese, oh Jehová, y sean esparcidos sus enemigos.
huyan de su presencia los que le aborrecen. Cada vez que se acercaba el arca, eh, Moisés decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de tu pueblo a tu casa. Bueno, esto era constante porque Moisés lo repetía cada vez que el arca se levantaba. Y um, David también lo hizo en el Salmo 68, lo incluyó en los cánticos de Israel. Levántese, oh Jehová, y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener constantemente en nuestra oración y es la palabra de Dios. Debemos tener textos. Esto es la espada, hermano. Hemos tenido la experiencia de usar textos, hermano, constantemente y ver la respuesta de parte de Dios en esa área. Por ejemplo, cuando alguien ha sido atacado, perseguido, atormentado por espíritus, se les ha enseñado, que han llegado a la iglesia, se les ha enseñado, mire, usted lea la palabra, cite los textos. Lucas 10:19 dice, aquí os doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mateo capítulo 10 nos dice también el Señor Jesús que esa promesa sigue vigente para nosotros. Amén. Mateo capítulo 10 nos dice la palabra, lo voy a leer. Aquí está. Dice, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo predicando, decían, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dame. Entonces, también nos dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Todos esos textos del Salmo 91, hay más textos. Sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y el Señor Jesús despojó todo principado y potestad, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Muchos textos que hablan de defensa, de que nosotros estamos guardados y el Señor Jesús es el que los echa fuera, reprender, echar fuera demonios, de atar, de liberar, de declarar bendición en la familia, en la esposa, en los hijos, declarar sanidad. Esto, hermano, es una espada, y dice la Biblia que es la espada del Espíritu. Y nosotros como cristianos debemos usarlo. Nosotros como cristianos debemos usar esto. Entonces, resumiendo ya para terminar lo que nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice de qué manera, vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra el hermano, el vecino o el que dice o deja de decir, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos manda el apóstol Pablo a empezar con la verdad, que es ceñir nuestro cuerpo, amarrarnos como un cinturón allí en los lomos o en la cintura, y nos dice, y vestidos de la coraza de justicia que va puesta entre el cinturón y el cuello, está allí uno que le da más firmeza, es la verdad, a la espada, a la coraza de justicia y al escudo. Entonces dice, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el afán de predicar el evangelio o el celo por el evangelio, tomad el escudo de la fe como escudo. Amén. Declarar la palabra de Dios, con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, guardar nuestros sentidos con la salvación, escuchando la palabra, no dejando de congregarnos, sea por este medio como sea posible. Dice, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usémosla, hermano.
Usémosla para toda, digamos, todo lo que vamos a hacer. Si vamos a salir, hay textos que nos dice Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Si vamos a trabajar en la ciudad, Dios nos bendice en la ciudad y en el campo. Amén. Si vamos a hacer algo, Él prospera la obra de nuestras manos. Sí, Él dice, Él guarda nuestro camino y prospera nuestro camino y todo nos saldrá bien, nos dice la palabra. Entonces, no hay muchas más palabras o promesas de la palabra de Dios. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder haber compartir con ustedes en esta tarde. Amén. Y estamos orando entonces por todas las familias. Gracias. Y Dios les bendiga, hermano. Gracias, gracias mi hermano, Dios le bendiga, gloria al Señor Jesús, hermosa palabra, invitándoles para que cada día nos sintonicen en este mismo horario, podamos estudiar juntos la palabra del Señor y continuar en estos ayunos, gloria a Dios, cada día tendremos un motivo especial por el cual vamos a estar orando, ayunando, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, Pastor Enoch, despídanos en esta tarde, gloria al Señor, bueno, y aquí son las 12:08 del mediodía. Despídanos con esa oración poderosa a favor, pues, de todas las familias, que ojalá en este tiempo que estamos en casa podamos aprovechar el máximo, estudiar la palabra del Señor, tomar estas enseñanzas y repetirlas, gloria al Señor, hasta que queden bien grabadas en nuestros corazones, porque es la única manera que huye la depresión, huye toda tentación. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Así que, pastor, llévenos en esta oración. Esta enseñanza estará siendo compartida en MP4, gloria al Señor, en audio. Y también, pues, solo la enseñanza para que usted pueda compartirla con otros hermanos que posiblemente no han estado con nosotros en este momento, pero sé que van a seguir corriendo en esta web, gloria al Señor Jesús. Adelante, pastor, Dios le bendiga y muchas gracias de antemano. Amén, hermana Denise. Bueno, Dios le bendiga. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesús, creyendo en su palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque, Señor, tu sangre que fue derramada nos redimiste del poder del maligno. Ya el diablo, Señor, ningún espíritu de enfermedad, peste destructora, nada nos puede hacer daño porque estamos en tus manos y tu palabra dice, tú, Señor, te comprometiste que lo que está en tu mano nadie te lo arrebata, Señor. Creemos en esas promesas que somos guardados, Señor, por los ángeles, Señor, que dice tu palabra que campan alrededor nuestro, que dice Hebreos 1:14, Señor, que son enviados ministrando para los que, Señor, somos herederos a la salvación. Señor, guárdanos, cubre con tu sangre en nuestra casa, nuestra familia, Señor, porque hemos participado de tu nombre en el bautismo, aplicada tu sangre en nosotros, Señor. Hemos presentado a nuestros hijos en el nombre de Jesús, para que el Señor Jesús los bendiga y los guarde, ponga paz en ellos, los libre de todo mal, Señor. Nuestras casas, Dios mío, oh Dios, están cubiertas por tu nombre, por tu sangre, guardadas, porque tú lo has prometido, plaga no tocará nuestra morada, Señor. Gracias por esas promesas. Prospéranos, Señor, oh Dios, donde estemos, Señor, porque como hijos te pedimos pan, como dice la Escritura, Señor, que Padre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial, Señor. Oh Dios del cielo, suple la necesidad de los hermanos que necesitan, de las personas que claman, Señor, de las personas que están en los hospitales, Señor. Declaramos la palabra en esta tarde en el nombre de Jesús, que se cumpla allá donde están, Señor, porque escrito está, en el nombre del Señor Jesucristo, sean sanados esos hermanos que están en hospitales, en urgencias, Señor. El nombre de Jesús, su sangre, limpie sus pulmones, limpie ese niño atado, reprendido toda enfermedad, porque está escrito, tú despojaste todo principado y potestad, los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos sanidad, bendición y liberación. Amén.